Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a la Cátedra Comunidades Yaxachicux, la armonía de los sistemas adaptativos complejos ancestrales comunitarios. Un Yaxachicux es un ser humano con pensamiento planetario, mismo que para su formación para el mundo real debe abordar 7 dimensiones. El día de hoy abordaremos la tercera dimensión, la Chey. ¿Qué hemos aprendido? Tenemos la triada fenotipo, eficacia biológica y herencia de la variación. Esta trinidad la vamos a abordar desde la armonía. Tenemos en sala a nuestros invitados especiales, Jorge, Armando, bienvenidos. En la interacción pasada, en un conversatorio pasado, abordamos geocentrismo, heliocentrismo, policentrismo, antropocentrismo, centrismos y bioanarquismo. Y nos dimos cuenta que el ser humano ha puesto en su centro, en el centro de su accionar, a diferentes criterios estancos, tales como al propio ser humano, al capitalismo, estados, a la revolución industrial, religiones, entre otros. Lo que ha hecho que en su actuar haya trazado ideas que han surgido a las sociedades por caminos trazados por unos y no entendidos por otros. En la presente sesión nos daremos cuenta que dichos centrismos también tomaron tintes biológicos, comenzando por ideas que nos llevaron a generar conceptos de desigualdad en relaciones genética, medio ambiente y la eficiencia biológica que ubicó a determinadas sociedades por encima de las otras. Bienvenidos nuevamente y adelante, por favor. Hola Marlene, muy buenos días. Jorge, buenos días. Pues en ausencia también Andrea, un saludo, ¿no? Qué gusto volver a reunirnos y justo como usted acaba de manifestar, mi estimada Marlene, este recorrido que estamos haciendo, qué importante para partir e ir entendiendo los centrismos, ¿no? El ser humano siempre hemos buscado centros de diferente forma, de diferente óptica, de diferente manera. Precisamente más adelante en el conversatorio posterior vamos a hablar de los homos con Jorge y es una caramba y es una aventura en la que nos hemos subido con Jorge, con usted Marlene y con la cátedra que nos conduce a entender definitivamente qué infinito es el conocimiento y que tan poquito conocemos y que tan poquito entendemos. Probablemente por eso es que caramba, estas armonías que buscamos o la armonía que busca la gente precisamente lo aborda a lo mejor desde otras ópticas por el desconocimiento que a veces tenemos, ¿no? El día de hoy en este conversatorio, pues me gustaría, antes de entrar a los sistemas adaptativos complejos de Lamarck, o hablar un poquito de los sistemas adaptativos complejos, de donde nace precisamente nuestro nombre, de donde nace parte de nuestro nombre, o más bien dicho, parte de nuestro desafío de esta aventura universal en la que nos hemos montado. Me gustaría hablar un poquito sobre la triada propuesta por hoy, como usted lo manifestó, Marlene, ¿no? El fenotipo, la eficacia biológica y la herencia de la variación, que realmente es lo que contiene la triada con todo lo que estamos nosotros desarrollando, ¿no? Qué importante, a veces nosotros vemos diferentes especies, vemos diferentes tipos de árboles que perteneciendo a una misma familia tienen diferentes características, ¿no? O vemos algunas especies como los animales, o vemos por ejemplo, cuando nacen unos gatos, cuando nacen unos gatitos, cuando nacen unos perritos. Es increíble la diversidad que nosotros vemos, igual en los seres humanos, ¿no? Pero es igual increíble la diversidad que nosotros vemos en estas especies, ¿no? Y esto obedece precisamente al fenotipo, ¿no? O parte de aquello es el fenotipo, ¿no? Que es un aspecto biológico, ¿sí? Que es un aspecto biológico que específicamente pertenece a la genética, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros denominamos fenotipo, ¿sí? Y son rasgos tanto en la parte física como en la parte conductual. Esa es la parte interesante, ¿no? Que son rasgos, ¿no? Por lo tanto, son características de cualquier especie, de cualquier organismo,
de acuerdo a morfologías, a propiedades bioquímicas, fisiológicas, de comportamientos, y que van determinando las apariencias de una especie, ¿no? Luego la eficacia biológica, pues podemos hablar de que la eficacia biológica no tiene lo que muchas veces pensamos con la parte física o con la parte de la fuerza, ¿no? La eficacia biológica es la capacidad de adaptación y del éxito a la supervivencia y a reproducirse en determinado ambiente, ¿no? En determinado ambiente. Y de esto finalmente, como dije brevemente, para hablar de las famosas variaciones, las variaciones, ¿no? Que también debemos entender que se refiere exclusivamente a material genético que va determinando una población o una especie, ¿no es cierto? E incluye la parte de los genomas nucleares, los mitocondriales, perdón, y algunas otras cosas. Pero esta variación está causada por cambios, por mutaciones, por recombinaciones, por alteraciones, ¿no es cierto?, en el número, en la forma, en el tamaño, en la ordenación de los cromosomas, procesos que van determinando o eliminando la variabilidad. Yo sé que son temas un poquito de pronto para nosotros, un poquito para mucha gente nueva, pero es lo que va determinando lo que está buscando el Yachachico, o sea, esta aventura en la que nosotros nos hemos embarcado, ¿no es cierto? Pensamos por qué las personas pensamos de manera distinta, porque somos diferentes, por qué el color de la piel, por qué la cultura, por qué los rasgos, por qué la morfología, por qué la forma de vestirse, por qué la forma de hablar, por qué la forma de caminar, de expresarse, de muchas cosas, ¿no? Y precisamente es por esos cambios, precisamente es por estas variaciones, precisamente es por estos fenotipos, de estas eficacias y estas herencias de la variación que nosotros tenemos. Que inicialmente, en los sistemas adaptativos complejos que ustedes tienen ahí presente para descargar y que puedan un poco leer, Lamarck, ¿no es cierto? Dentro de su teoría, va presentando diferentes esquemas, diferentes formatos, diferentes mecanismos, diferentes adaptaciones, diferentes variaciones, ¿no es cierto?, que se han venido dando sucesivamente en los diferentes individuos y que van marcando sin duda alguna, eh, y que van marcando lo que pensamos, lo que somos. Ayer con Jorge, y probablemente el día de mañana lo vamos a volver a abordar. Decíamos, caramba, la especie humana se ha convertido en una especie de depredador, ¿no? Decíamos, Jorge, ayer, es increíble que las especies que nos antecedieron hace más de 70,000 años, ya investigamos otro esquema, ¿no? Decíamos antes 10,000 años, no, son 70,000 años. Hace 70,000 años venimos arrastrando increíblemente una serie de cambios de índole de fenotipos entre los Australopithecus, entre los Neanderthals y otras especies, ¿no? Esa eficacia biológica que tuvo el Homo sapiens para irse adaptando en los diferentes sitios que se fue desplegando por la tierra patria. Y finalmente, claro, la herencia de la variación, ¿no? La herencia de la variación, bien lo dijo Darwin, las especies no solamente más fuertes, no aquellas que saben adaptarse a las circunstancias, al ambiente, a los mecanismos y todo lo demás, serán aquellas que sobrevivan, ¿no? Y me viene a la cabeza, por ejemplo, los beduinos en los desiertos del África, ¿no? A veces nos parece a nosotros cuando escuchamos de los beduinos, nos parece algo salido de las mil y unas noches, ¿no? Pero es gente que existe, que vive pero en pleno desierto, y que se desenvuelve en pleno desierto, sin casa, sin pesca, alimentándose o buscando la alimentación debajo de ese gran desierto, ¿no? Probablemente para muchos de nosotros esas adaptaciones, ¿sí? Esas adaptaciones se volverían un poquito, o por no decir bastante complicadas, ¿no? Entonces, los temas
adaptativos complejos, ¿no? Es complejo porque en su sentido más extenso es diverso y está conformado por múltiples elementos interconectados. Elementos que se van adaptando o elementos que van tomando formas adaptativas y que tienen la capacidad de cambiar y aprender de esos cambios. Es decir, se convierte en una parte de experiencia, ¿no? Esto es lo que ha ido denotando. Ya más abajo creo que nos toca ver lo que pensaba la cultura occidental, sobre todo de la Europa occidental, acerca de las demás regiones del mundo, ¿no? ¿Por qué se sentían o más atractivos o más inteligentes eh, o más desarrollados, ¿no? O más desarrollados. Entonces, y precisamente nosotros le denominamos sistemas adaptativos complejos porque tiene una forma interdisciplinaria de ser estudiada, visualizada, analizada. Es decir, miren cómo el ser humano tiene que ser estudiado de manera holística para comprender precisamente todos aquellos cambios que se nos ha venido desde hace eso, como decía, esos 70,000 años, mi estimado Jorge. Gracias, Armando. Marlene, saludos cordiales también, ¿no? A todos. Mira, sí, es muy importante la interacción que hemos planteado el día de hoy como un complemento de todo aquello que venimos desarrollando y sobre todo para poner énfasis en este legado que queremos dejarnos de los sistemas adaptativos complejos. Pero que nos vamos solamente hasta ahí, ¿ya? Lo ancestral y lo comunitario lo vamos a analizar luego. Pero mira, acuérdate tú que la teoría de los sistemas adaptativos complejos nace de Holland, Armando, ¿no? Y que claro, cuando Holland plantea esta idea, primero nos dice que nosotros deberíamos comenzar a visualizar todo como un sistema, y él ya se basaba en las teorías de Bertalanffy precisamente, y que a partir de esa contextualización, nosotros deberíamos hacer una diferenciación entre aquellos sistemas que son cerrados y aquellos sistemas que son abiertos. Es decir, los sistemas abiertos que tienen una interacción con el medio ambiente, ¿sí? Sistemas abiertos que posiblemente deberíamos manejarlos bajo el contexto de biológicos para ser complejo, ¿no es cierto? Y estos sistemas que de alguna manera han venido desarrollándose durante miles de millones de años. Entonces, por eso el sistema adaptativo complejo, ¿no? No todos los sistemas tienen la condición de ser adaptativos complejos, porque también hay sistemas cerrados. Entonces, claro, juntar la idea de Holland con las ideas de evolución, sobre todo aquí cuando nosotros planteamos fusionar el tema de Lamarck con el tema también de Darwin, ¿no? Porque si bien es cierto, Lamarck dejaba trazado ya la idea de la evolución, en cambio Darwin a nosotros nos dejaba ya ciertos postulados o ciertos principios que sería bueno que nosotros le analicemos porque precisamente de ahí nace la interacción que nosotros estamos proponiendo. Esa interacción que nos dice en primera instancia, oigan, dentro de ese devenir de las diferentes especies del ser humano, de las sociedades, debe haber variación fenotípica, nos decía Darwin. Y entonces, dentro de esa variación fenotípica, él dice, oigan, es que es una adaptación entre genética y medio. Eso nos decía primero, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros ya podemos ir explicándonos, ¿no? Cómo en los diferentes rincones del planeta encontramos en este caso, ¿no? Que estamos hablando de sociedades humanas, encontramos sociedades diferentes, tanto en su estructura morfológica, es decir, la apariencia que tenemos cada una de las sociedades emplazadas en diferentes ambientes, como de su estructura fisiológica, en cambio, a la resistencia que podría ir generando nuestro organismo para adaptarse, ¿no? Y de ahí también tratar de entender el tema de cómo nosotros deberíamos manejar la idea de las conductas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso para comenzar dentro de lo que es este contexto de las ideas de fenotipo. Y luego decían, oiga, necesitamos manejar contextos de eficacia biológica, ¿sí?
¿Y qué significa esto de los temas biológicos? Significa que de repente sería bueno, Armando, aquí para poder comenzar nuestro conversatorio, ¿no? Podríamos de repente entender que la eficacia biológica es una eficacia que nosotros la hemos logrado, ahora sí, desde épocas inmemorables, ¿no? Porque por ahí podríamos nosotros tratar de entender las diferentes fases de evolución del Homo, ¿no? O sea, eficacia biológica por evolución del Homo, esa sería la premisa, Armando, ¿no? Eficacia biológica por evolución del Homo. Y entonces cuando nosotros encontramos sobre todo en el tema de la barbarie de Occidente de Morán, encontramos algunas ideas relacionadas con el Homo sapiens. Él nos va poniendo algunos antagónicos y nos dice, sí, existimos sapiens, pero también existimos demens. Ese es el antagónico que él le pone, ¿no? Entonces, no solamente es el hombre del pensamiento, el hombre de las ideas, el hombre de la tertulia, el hombre de la ciencia, el hombre de las habilidades. También todo eso hizo que en algún momento, ¿no es cierto?, nosotros también tengamos en primera instancia esa posibilidad de empezar a generar dominancias alrededor de las otras especies. Entonces, por ahí empezamos nosotros a decir, oye, aparece posiblemente un Homo demens, ¿no? Y mira qué importante, inclusive lo que nosotros en días pasados empezábamos a analizar, ¿no? Y decíamos, oye, mira, lo que sucede es que de repente ese demens del Homo, ¿no? Ese lado demens del Homo, origina posiblemente algunas destrucciones masivas que nosotros lo hemos hecho ya con otras especies. Entonces, por ahí se visualiza el Homo demens. Un Homo demens que de repente ha vivido en conflictos, que ha vivido en guerras, un Homo demens que ha tenido que sufrir pestes, ¿no es cierto? Un Homo demens que de repente ha tenido dentro de su configuración mental la idea de cómo quiere él ver a todo lo que le rodea, con la generación de dioses, con la generación de estados, con la generación de capital, y todo eso que nosotros poníamos en la sesión anterior en el centro, hermano. Y entonces, de repente, religar ese contexto para poder equilibrar ese Homo sapiens con el Homo demens, esta debería ser una de las tareas de armonía que nosotros tenemos por acá, por el Yaxachicux, ¿no? Y entonces, ese es un contexto. Pero mira que también Morán a nosotros nos deja algo otras ideas, ¿no? Por ejemplo, nos da la idea del Homo faber, ¿no es cierto? Y nos dice el Homo faber, aquel que ha podido, aquel que ha logrado empezar a elaborar sus utensilios, empezar a manejar sus técnicas, empezar a fabricar todo lo que conocemos hoy por hoy, ¿no? ¿Sí? Pero ese Homo faber de la realidad también tiene un Homo mitos, si quisiéramos llamarle así, ¿no? Lo mitológico del Homo, es decir, aquel Homo que también engendró dioses, engendró religiones, engendró creencias, engendró muchas cosas que posiblemente están en la mente solamente del Homo, ¿no? Y que son tan subjetivas, ¿no? Que por eso precisamente empezamos nosotros a denotar que existe tantas, pero tantas creencias muy diferentes alrededor del planeta. Entonces, entre ese Faber y ese Homo, ese Homo mito, de repente como que a nosotros nos empieza a generar una especie de oposición en cuanto a criterios, porque acuérdense ustedes que la ciencia, que era aquella que ya quería manejar todo un contexto físico real, ¿no? Se oponía también a pensamientos de Oriente cuando ellos decían, oigan, tenemos que empezar a desarrollar temas de intuiciones. Entonces, ahí también tenemos nosotros un antagónico que debería ser complementario, ¿no? De repente ir haciendo la diferente fase evolutiva con el Homo económicos, con el Homo ludens, ¿no es cierto? Que de repente nos quiere hacer conversar de una manera mucho más profunda, Armando, en estos dos temas que de repente tú quieres ayudarme abordándolos, por favor. Sí, Jorge, es que es importante que nosotros, de lo que acabas de explicar, Jorge, y de lo que inicialmente también comencé explicando, la búsqueda, ¿no? Entendamos que desde el Yaxachicus, ¿no? La búsqueda de la armonía, claro, ustedes se deben preguntar, ¿y dónde está ahí la armonía?
¿no? Precisamente en estos cambios que estamos abordando, Jorge, ¿no? Precisamente en estos cambios que nosotros estamos abordando, es lo que desde la óptica del Yaxachicux estamos dando lo que nosotros llamamos la armonía, ¿no? Y mira, esto, en esto que queda, creo que queda demasiado corto, ¿no es cierto? En las 100 preguntas acerca de la evolución, hay 2 o 3 cosas muy importantes que nosotros debemos visualizar. La primera, ¿no? La primera, los pensamientos darwinianos de que el más fuerte es el más apto, ¿no? Como decía yo hace un momento, no tiene que ver solamente que el más fuerte se adapta, ¿no? No tiene que ver solamente con aquella situación. Lo segundo, ¿no? Las comunidades de seres vivos, ¿eh? Comunidades de seres vivos. No dice de humanos o de Homo sapiens, porque no, sino de seres vivos. Y es lo que se denomina como biocinosis, ¿no? Que da origen, ¿no es cierto? Que da origen, sin duda alguna, a los famosos nichos ecológicos, ¿no? Nichos ecológicos que van muy de la mano con los ecosistemas. ¿Por qué me atrevo a mencionar esto, Jorge? Porque si bien es cierto, hablabas de los homos, y ya voy a entrar en ese tema también un poquito, si bien es cierto, hablabas de los homos, estos términos, ¿no? Estos términos darwinianos, lamarckianos, estos términos morinianos, nichos ecológicos, los biotipos, los ecosistemas, la ecológica, la biocinosis, el biotopo, el biotopo, sin duda alguna son los equilibrios, ¿no? Sin duda alguna son los equilibrios, son las armonías a las cuales los científicos, los autores, los pensadores, los filósofos se refieren. Y tú haciendo un muy claro resumen, pues invitamos a la gente que tenga ese interés en breve historia de la barbarie en Occidente, de Edgar Morin. Está bastante bien detallado, bastante bien detallado esta experiencia o este traslado o este camino o este recorrido de los homos. Entonces, lo que tú decías, el Homo economicus, el Homo erectus, el Homo faber, el Homo ludens, el Homo demens, el Homo mitos, ¿no es cierto? Cada uno de ellos fue armonizando a su forma, a su manera, a su comprensión, a su adaptación, hablando de sistemas adaptativos, ¿no es cierto? A sus variaciones, hablando de variaciones, y nos fuimos equilibrando. Es increíble hacer el recorrido, de cómo fuimos cambiando desde hace 2.500.000 años, ¿no? Que aparentemente aparece el primer síntoma de vida homínida, ¿no? 2.500.000 años. Miren cómo nos fuimos adaptando y miren cómo fuimos cambiando y miren cómo los genes, cómo las características, como muchas de nuestras cosas se fueron armonizando, ¿no? Se fueron armonizando, porque tú decías, Jorge, es importante, creo que en uno de los conversatorios anteriores manifestaste, o en algún otro conversatorio manifestaste, por qué la gente de Asia Oriental o de Asia, básicamente tiene los ojos rasgados, ¿no? Nosotros difícilmente vemos un asiático obeso, difícilmente vemos un asiático de una talla muy desarrollada, difícilmente vemos un asiático moreno, difícilmente, ¿no? Y no es que las especies no quieran involucrarse, no es que las especies, como sucedió con el Neandertal y el Sapiens, no es que no puedan, ¿no es cierto? No es que no puedan tener una relación, sino que, sin duda alguna, va muy de la mano de todo esto que estamos hablando, ¿no? Fenotipo, eficacia biológica y herencia de las variaciones, ¿no? Inclusive, en algún momento nos toca hablar también de la parte genética, Jorge, ¿no? Normalmente los seres humanos estamos acostumbrados a relacionarnos, ¿no? Es que heredaste de tu padre, es que heredaste de tu madre, sobre todo cuando son las condiciones críticas del ser humano, ¿no? El mal genio, la mala gana y algunas otras cosas,
¿no es cierto? Pero siempre lo malo tratamos de relacionarle a los otros genes, porque a la larga o a la corta, cuando tenemos hijos, se están uniendo dos personas con una genética similar y diferente a la vez, ¿no es cierto? Y la ciencia misma ha dicho que genéticamente prevalece para ciertas condiciones el gen de la mujer o de la madre, para otras características el gen del hombre o del padre, etcétera, ¿no? Entonces, miren, todo eso hace ¿de qué? Ayer leíamos precisamente este libro de los animales de los dioses de Yuval, Jorge, y en una de las partes él decía, ¿no es cierto? Yuval decía que 3 grandes revoluciones ha tenido la humanidad, a diferencia de las otras revoluciones que nosotros conocemos desde el punto de vista económico de desarrollo. La primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. Él dice, no, la primera es la del conocimiento, ¿sí? La segunda es la de la agricultura, la gran revolución del ser humano por alimentarse, por muchas cosas, ¿no? Por la parte inclusive de intercambio y de todo lo demás, es la agricultura. Y la tercera, la revolución científica. ¿Sí? La revolución científica, pero no como mucha gente ha abordado desde la matematización de las ciencias, sino más bien desde la socialización de la ciencia. ¿No es cierto? Entonces, claro, tú decías, y le escuchábamos a Yuval, que claro, nada existe, porque todo existe en el pensamiento humano. Y todo lo que está en el pensamiento humano es lo que el hombre va creando. Y ponía ahí algunos ejemplos, ¿no? La economía no existe, está en el pensamiento humano. Las marcas, decía, hablando de empresas, y ponía el ejemplo de la Peugeot, si no mal recuerdo, la marca no existe Peugeot DCA, existe el dueño de Peugeot DCA, que es otra cosa. Entonces, claro, te mueve el piso de tal manera, de que nos pone en esos recorridos unas lecciones fuertes que precisamente, mi estimado Jorge, esa pregunta o esa hipótesis te invito más bien a que lo hagamos como lo estamos llevando a manera de diálogo, ¿no? ¿Existen diferencias biológicas entre los seres humanos? Con Armando, todo esto que nosotros venimos diciendo, Jorge, ¿no? Armando, mira, es que hay algo que nosotros deberíamos también hacer hincapié en esto que tú estás manifestando, ¿no? Mira, y nos dice a nosotros revolución cognitiva, lo primero, ¿no? Cognitiva, por supuesto. Revolución cognitiva nos dice lo primero. A ver, y también si no mal recuerdo, la revolución cognitiva que más o menos comienza hace unos 70,000 años. ¿No es verdad? Ahora, pongamos nosotros en contexto el tema. Porque aparentemente nuestra revolución de conocimiento, si nos fuéramos a épocas menores, oye, viene del siglo pasado nomás, pues en temas de comunicación y energía, como decíamos, ¿no? Claro. Y aparentemente nosotros enlazamos el conocimiento con tecnología. Así es. Y yo quisiera en este momento poner en su verdadera dimensión la revolución cognitiva. Oye, hace 70,000 años, Armando, ¿no? La revolución agrícola es muy nueva, ¿no? Porque de la revolución agrícola seguramente hace unos 10,000 años con las ciudades de Estado, ¿no? Y esta revolución científica, mucho más nueva, hace 400 años. O sea, no tiene punto de comparación con esa gran revolución cognitiva. Esto es interesante, mira. Es que permíteme, Jorgito, que te corte ahí, es que se refiere al conocimiento en general, ¿no? Nosotros hemos, y eso es importante lo que estás planteando. Para mí a veces no sé si lo hacemos como sinónimo, conocimiento con desarrollo de habilidades que nos facilita el estudio, porque son habilidades. Pero eso es otra cosa, pues, ¿no? Eso, exactamente, es otra cosa. Mira tú, ¿qué te parece? Y antes de que se me vaya la idea, ¿no? Porque queríamos poner a la revolución cognitiva ahí en el medio, 70,000 años. Oye, pero vámonos un poquito más atrás. Y me encanta esto de Huizinga, ¿no? Del Homo Ludens. Porque la revolución cognitiva seguramente te empieza a dar conocimiento y cultura. ¿Es verdad? Pero el Homo Ludens aparentemente la parte del Homo Ludens está aparentemente antes, inclusive que la revolución cognitiva. Y acordemos nosotros que el Homo Ludens es el Homo del juego. O sea, todo empezó con juegos. Imagínate tú, qué chévere.
Porque de ahí también, ¿te acuerdas que conversábamos, decíamos, oye, es que sí, todo este proceso que estamos nosotros llevando a cabo, tiene que aterrizar en eso, ¿no? En el contexto de juego. Que decíamos, oye, es el tema del teatro, es el tema de las expresiones corporales, ¿no es cierto? Oye, son otro tipo de cosas que aparentemente son mucho más sencillas que lo que nosotros estamos manejando. Pero si el contexto comenzó con el juego, vemos que las otras especies juegan mucho, ¿no? Mira, vemos el afecto que da el tema de juego. Es una relación afectiva, bastante interesante. Pero aparte de eso, veamos que nosotros, cuando empezamos nuestra vida, en nuestra época de niños, y no nos interesa la cultura, lo que nos interesa es el juego. Y no verás niño triste porque el niño está jugando. O sea, que es algo también espectacular, ¿no es cierto? Tratar de volver a entender ese lado ludens que tenemos los hombres, el hombre del juego, que es bien chévere, ¿no? Y entonces, mira. Es que Jorge, precisamente esas son las armonías, ¿no? Esas son las armonías, lógico, claro. Hemos ido perdiendo, eso sí. Tú acabas de poner un ejemplo increíblemente real, ¿no? El niño. El niño piensa solamente en jugar. Claro, Todo un niño desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche que se recuesta, y seguramente Marlene, que tiene todavía niños pequeños, nos va a dar la razón, ¿no? O sea, son tan activos que te pasan 12 horas jugando y se acabó el problema, ¿no? Pero luego nos vamos acostumbrando como dice Yuval, luego nos vamos acostumbrando a esas ideas mentales que va creando que va creando el hombre, ¿no? Y vamos perdiendo esas habilidades, Jorge. Sigue nomás, por favor. Mira, Armando, y quería enlazar este tema del homo ludens, ¿no es cierto?, con la revolución cognitiva, ¿no? Porque yo, a ver, quisiera plantear algo más. No sé si la revolución cognitiva comienza con ese lado evolutivo del cerebro, ¿no? Mira, porque aquí nosotros tenemos, mira, esas dos imágenes que siempre las hemos visto, ¿no es verdad? Y que a nosotros nos han cogido y nos han dicho que tenemos, aquí nos dicen a nosotros que tenemos un cerebro triúnico, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en ese cerebro triúnico, nosotros vamos acoplando ese proceso evolutivo que hemos seguido, ¿no? Y entonces, en la primera parte del cerebro triúnico, nos dice, le encontramos al paleocéfalo, ¿no? Que es el cerebro reptiliano. Que todos nosotros decimos, sí, mira, el cerebro reptiliano, el cerebro cuando nosotros todavía recién estábamos saliendo del océano, ¿no es cierto? Los reptiles tienen eso. Y en ese cerebro reptiliano, oye, encontramos el tema de los impulsos, ¿no? Del celo, del sexo y esas cosas. Oye, ¿acaso esos temas no son temas prácticamente abordados por la gran mayoría de la sociedad? ¿No? Manejar ese contexto y poner como enclave de la vida esos impulsos primarios, ¿no? O la satisfacción de esas necesidades básicas. O sea, tenemos ahí ese cerebro reptiliano enclavado dentro de nuestro cerebro, ¿no? Para luego nos dice, oye, desarrollamos nosotros el mesocéfalo, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con el lado afectivo. El lado afectivo. Y entonces, mira, qué chévere, ¿no? Qué chévere relacionar, equilibrar o armonizar, ¿no es cierto? Esa parte de la reptiliana con la parte afectiva, esa parte de la supervivencia con la parte afectiva. Y por eso nosotros encontramos en las otras especies, ¿no? Una vez que están satisfechas en su necesidad biológica de satisfacer el hambre, por ejemplo, y tú encuentras comportamientos súper afectivos en otras especies, ¿no? ¿Sí? De repente nosotros, como sociedades humanas, lo hemos dejado ahí, ¿no? Porque increíblemente también nosotros vemos que dentro del contexto de satisfacción de esa necesidad de alimentación que nosotros tenemos, también vemos que hoy por hoy la cosa como que se está dando la vuelta. O sea, ya no es la hambruna eminentemente. Ahora es la obesidad, mira tú, ¿no? Entonces encuentras más obesos que gente desnutrida a nivel mundial. Encontramos eso. Y entonces, mira, ¿dónde está ese proceso que nos equilibra, ¿no? ¿Dónde está ese contexto? Y entonces, mira, también ahí resaltar el tema del córtex y del neocórtex, ¿no? En donde nosotros decimos, oye, es que bueno, aquí nosotros lo que podemos darnos cuenta es que empiezan a generarse los famosos hemisferios cerebrales y toda nuestra conducta y toda nuestra cultura y todas nuestras percepciones, o sea, que ya es un cerebro más desarrollado. Y yo no sé
si le echemos la culpa de la eficacia biológica, Armando, directamente al cerebro, ¿sí? A esa evolución de cerebro que nosotros hemos tenido, ¿no? Pero así como le manejamos el contexto de eficacia biológica, ¿no es cierto? Así que si queremos nosotros hurgar un poquito en esa frase, ¿qué tan eficaz es nuestro cerebro para la configuración de esa cosmovisión que tenemos los seres humanos y hacia dónde queremos ir, ¿no es cierto? Con esos pensamientos que tenemos, que están muy religados, ¿no? Que están muy religados al entorno cultural en el cual nosotros nos hemos desarrollado, ¿sí? Y entonces por ahí como que comenzamos a manejar estas ideas, ¿no? Lo interesante será hacer una especie de autocrítica, Armando, para ver si dentro de todo este proceso, ¿no? Nosotros definitivamente hemos llegado a manejar el tema, ese famoso tema que tenemos ahí en la tercera parte de la triada, la herencia de la variación, ¿no? La herencia de la variación. ¿O estamos haciendo nosotros solamente herencias sociales? ¿O estamos nosotros solamente acordándonos de las identidades nacionalistas? ¿No? ¿O de qué nos estamos acordando como sociedad? Mira, nos acordamos de aquellas cuestiones sociales, ¿no es cierto?, que nos han llevado a determinar una determinada posición a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Oye, pero tal vez esa herencia de la variación no la hemos comprendido de una manera tan profunda que nos diga, oigan, es que nosotros hoy por hoy, tenemos esta configuración cerebral, esta configuración tecnológica, esta configuración social, que nos debe llevar precisamente a tratar de armonizar la vida en el planeta, ¿no? Y entonces, ¿para qué nos ha servido todo un proceso evolutivo, ya, 70,000, 130,000 años, 250,000 años? ¿Cuántos años? ¿No? Para que en aquí y ahora nosotros de repente podamos visualizar de una mejor manera lo que significan las relaciones de la sociedad con las especies, Armando. Sí, Jorge, por lo tanto, entonces respondámonos de acuerdo a nosotros, ¿no? Existen diferencias culturales en el ser humano, ¿no? De acuerdo a lo que acaba de decir, de acuerdo a lo que acaba de decir Jorge, y eso es importante, ¿no? Y eso es importante, pero también no nos olvidemos de que el pensamiento, la misma programación neurolingüística ya nos habla de otro tipo de, de composición del cerebro, ya nos habla de 7, de 8 inteligencias múltiples y todo lo demás, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Volviendo al tema que nos atañe, mi estimado Jorge, ¿no? Volviendo al tema que nos atañe. Déjale ahí un ratito, Jorge, un poquito más. No, más, porque ahí estaba, creo que de un poquito más. Ahí, por favor, ¿no? Entonces, porque ese es un tema importante. Ese es un tema importante, sobre todo lo que dice ahí el colonialismo y la esclavitud, a lo que quería llegar, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, miren, claro, si hablamos de equilibrio, si hablamos de armonías, sobre todo, ¿no? Si hablamos de armonías, ¿qué es lo que nos diferencia a los seres humanos? En esa búsqueda de, ¿qué es lo que nos diferencia a los seres humanos? Y una vez más, por favor, el objetivo fundamental, no se olviden, del Yaxchicux, es dejarse enseñar, ¿sí? Para, en base a esa enseñanza, de pronto reaprender, si ustedes me permiten, ¿no? Desaprender para reaprender, ¿no? Desaprender para volver a aprender. Y lo que les decía hace un momento, ¿no? Los europeos se consideraban superiores, equilibrados y hermosos, pues, ¿no? Si hablamos de fenotipos, si hablamos de genomas, si hablamos de todas estas cosas, mi estimado Jorge, yo creo que eso es hasta la actualidad. E inclusive la conquista y la esclavitud hizo de que el mestizaje en todo el mundo, no hablo exclusivamente de acá del Ecuador, no nos olvidemos que en Europa también hubo mestizaje, ¿no? No nos olvidemos, y hemos dicho eso, Jorge, en Europa hubo mestizaje, 800 años estuvieron los otomanos regados por toda Europa, Inglaterra mestizó Gales, mestizó Irlanda, mestizó Escocia,
El hecho de que sigan siendo blancos, rubios, barbados y todo lo demás no quiere decir que no sean mestizos. Tal es el caso que los irlandeses, por eso se separa Irlanda del Norte y Eire, o Irlanda se separa en dos, porque precisamente los unos se van con el imperio británico y los otros no, pues, ¿no? Y los otros no, porque renegaban de su mestizaje y entre otras cosas. Los escoceses lo mismo, ¿no? La historia de Balas, podemos ver ahí en la famosa historia, la historia de Wallace, ¿no? Entonces, claro, miren, el colonialismo y la esclavitud nos trajo o nos condujo a entender cómo de mal se ha interpretado la raza, mi estimado Jorge, porque llegamos a la conclusión de que raza no es el tipo de piel que nosotros tenemos o en un sitio geográfico determinado donde vivas, ¿no? La raza va mucho más allá. Es una cosa que a los dos particularmente, o a los tres, perdón, con Marlene nos sorprendió tremendamente, porque nosotros creemos que raza es porque venimos ancestralmente de un grupo determinado, ¿no es cierto?, de un grupo sociológico, social determinado, y que eso nos da origen a la raza, y la raza, pues, sin duda alguna va muchísimo, muchísimo más allá, que son cosas que van determinando, mi estimado Jorge, que son cosas que van determinando, o son parámetros que nos van visualizando, ¿no es cierto?, lo que somos los individuos. Pero aquí viene una cosa importante, ¿no? Aquí viene una cosa importante, la reflexión que dejamos ahí subrayado, ¿no? Entonces, es hora de entender, para hablar de una armonía humana, es hora de entender y aceptar la existencia de una sola especie de Homo sapiens, que existan razas, que existan nacionalidades, que existan países, que existan estados, y que te cobijen o que no te cobijen y todo lo demás, eso es otra cosa. Seguramente si nosotros fuéramos a radicar en España, tomaríamos otro tipo nos adaptaríamos complejamente, pero nos adaptaríamos a otro tipo de alimentación, a otro tipo de vida, a otro tipo de cultura, a otra forma de hablar, a otra forma de vestir, en Estados Unidos, en Europa o en cualquier país, ¿no? O en cualquier país. Pero sin embargo, cuando hablamos de raza, nosotros, o de la raza cumbre, nosotros debemos entender, Jorge, que debemos terminar de entender que existe una sola especie, que es el Homo sapiens. Veía unos videos de un programa que se llama el Festival del Soul, que había sido en 1969, justo el día en que el hombre llegó a la luna, en Harlem, Estados Unidos, había el Festival del Soul de los negros, ¿no? El Festival del Alma de los negros. Y les preguntaban a los negros, que estaban presentes en ese parque, eran más de 55,000 negros, y les preguntaban si es que representaba para ellos algo el hecho de que coincidentalmente el día de ese festival, el hombre ponía, creo que fue, no sé cuál fue, Michael Aldrin, Armstrong, el primer hombre que puso el pie sobre la luna, y decía, no, a mí más me interesa estar en este festival porque es de mi raza, porque es de mi color de la piel, porque es de mi gente, ¿no? A mí no me interesa lo que haga la NASA cuando hay millones de negros que se mueren de hambre y desempleados en los Estados Unidos. Hablamos de 1969, es decir, a la vueltita de la esquina, ¿no? Hace nada. Y esas son precisamente las cosas que debemos entender como características que están ahí, mi estimado Jorge, como las características, entre otras, que nosotros estamos proponiendo en este conversatorio y que está quedando en la cátedra UNESCO, mi estimado Jorge. Armando, sí, pero mira, adicionalmente a todo lo que tú nos expresas, recordemos que en esta fase de nuestra cátedra pusimos a la Chey, ¿no es cierto?, como uno de los entornos, ¿no? ¿Sí? Era lo aprendido. Y, pero mira qué interesante que resultaría que nosotros entendamos qué hemos aprendido, ¿no? Porque la famosa eficacia biológica aparentemente nos hizo desiguales, mírate, ¿no? Y ahí es el contexto de las razas que tú nos estás diciendo, ¿sí?
Y ahí está el contexto de la superioridad, perdón, del ser humano sobre las otras especies. Oye, nos hizo desiguales, aparentemente, y sigue siendo, ¿no? Esto está en nuestro pensamiento. Somos desiguales. Y ese contexto de desigualdad lo hemos traducido a múltiples facetas de la vida cotidiana. Oye, hoy por hoy no, aunque está mal contextualizado la terminología de género, aparentemente hay desigualdad, ¿no? Hoy por hoy, nosotros cogemos y vemos que a nivel de estados, tenemos estados, como decíamos, ¿no? Estados desarrollados y subdesarrollados. Hay desigualdad, ¿no? Hay una clase política desigual. Todavía tenemos imprintings de las sociedades ternarias. O sea, todavía encontramos reyes y reinas a nivel del planeta. Encontramos una clase militar poderosa, que lo estamos visualizando hoy por hoy en estos días, y encontramos también una clase religiosa poderosa. Y todo imprime desigualdad, que ese es uno de los grandes perdón problemas. que te corte, Jorge, pero ayer visualizábamos esto en las lecturas que teníamos. Yuval decía eso, pues, ¿no? O sea, no es que existe un ejército poderoso, ni una iglesia poderosa, ni una religión poderosa, está en la mente, o sea, lo que nos crearon, culturalmente los que nos crearon, mi estimado Jorge. Está creado en nuestra mente, ¿sí? Y entonces mira que eso direcciona a las sociedades, Armando. Ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Para no entender la armonía, que direcciona a las sociedades. Y las sociedades seguimos esas ideas sin manejar contextos de reflexión y contextos de comprensión, que ese es el tema, ¿no? Y entonces, miren, será importante que nosotros nuevamente vayamos entendiendo que esa competitividad biológica que nosotros tenemos, primero debe engendrar igualdad. O sea, tenemos que empezar a entender todo eso, ¿no? Acuérdate tú que luego en los temas del MUNAI, cuando ya abordemos el MUNAI, nosotros siempre manejamos la relación 1 a 1, en pensamiento andino, 1 a 1, ¿no? ¿Qué significa? Que todos, absolutamente todos, los seres vivos, ¿no? Y también los seres inertes, somos iguales. Todo tiene que manejarse bajo esa relación de igualdad. Y ojalá este contexto que nosotros hemos planteado aquí como una trinidad, nos sirva para reflexionar en eso, mi estimado Armando, y con eso yo quisiera terminar. Porque seguramente en el momento en que nosotros entendamos que esa eficacia biológica que tenemos los seres humanos, ¿ah?, nos sirva para comprender que tenemos que ver todas las acciones de nuestra vida bajo un contexto de igualdad, realmente podrá ser una eficacia biológica, mi estimado Armando. Es que Jorge y Marlene, tenemos que ser claros en algo, ¿no? Yo creo que Yuval plantea bastante bien esta parte de la primera revolución que tuvo la humanidad fue el conocimiento, fue la parte cognitiva. Mientras las personas desconozcamos, o mientras las personas, y este es el ejercicio, insisto, del Yachachikuks, y yo creo que este es el aporte que nosotros estamos brindando. Ojalá la UNESCO visualice, así como propuso en su momento Edgar Morán, los 7 saberes para la educación del futuro. Ojalá la UNESCO piense en el aporte que desde nuestro búnker llamado Red Cultural, ¿no es cierto?, Iura Complexus, estamos haciendo, Jorge, ¿no? Porque yo insisto, conocimiento no debe confundirse con las habilidades desarrolladas mediante el estudio. Y eso también habíamos abordado fuera de cámaras nosotros, Jorge, y habíamos dicho, acuérdate de lo que está haciendo el famoso Google Académicos, decíamos, ¿no es cierto? Está creando cursos muy cortos, muy breves, para que las personas en 2, 3 meses desarrollen una habilidad, no de conocimiento. Entonces, para hacer marketing digital, nuestra querida Marlene tuvo que estudiar 6 o 7 meses, ¿no es cierto?, para especializarse y salir como diplomada en marketing digital, mientras otras plataformas u otras empresas solamente te dan en 2 meses o menos. Para mí ese es el conocimiento, ¿no? Para mí, o sea, sin dejar de lado, por favor, la parte científica, la prueba de error,
los 4 pasos fundamentales de René Descartes y todo lo demás. No, por supuesto, no. Todo eso es integral. Pero a eso debemos nosotros sumarle, mi estimado George y mi estimada Marlene, a eso nosotros debemos sumarle lo que estamos planteando. Y vuelvo a insistir lo que te dije hace un rato. Yuval nos dice que la primera revolución que tuvo la humanidad es la cognitiva, es decir, el conocimiento. Un niño aprende a hablar sin estudiar, un niño aprende a caminar sin estudiar, un niño aprende a comer, a sonreír y a decir todo sin una previa educación, ¿no? Y probablemente ignorando lo que conoce. Probablemente digo, porque hay personas que sostienen, o hay expertos que sostienen que los niños están conscientes de todo aquello que hacen, mi estimado Jorge, ¿no? Entonces, esa reflexión sí quería hacer, y Jorge, de lo que tú acabas de manifestar, y claro, terminar manifestando de que qué importante es que la gente vuelva a conocer. ¿Por qué tenemos tantas diferencias en la parte social, en la parte empresarial, en la parte de ingresos y todo lo demás, ¿no es cierto? Se dice, pues, porque las unas personas son los dueños de los medios, ¿no?, de producción, pero ¿qué harían esas personas si no hubieran personas que conozcan sobre el oficio? ¿No? Y eso decíamos nosotros, Jorge, albañiles, carpinteros, bastineros, plomeros y todo lo demás son cosas que nosotros hemos ido dejando de lado. ¿Acaso eso no es conocimiento? Solamente eso, ¿no? Y sí, claro, esto nos conduce para hablar de la energía, lo que terminé de hablar del ejemplo, de la energía del cuerpo humano, ¿no? No nos olvidemos que al hablar de la energía del cuerpo humano, como Jorge en algún conversatorio anterior planteó, la primera energía que utilizó el hombre como tal fue la energía del cuerpo, hasta que vino la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Fue la propia energía. Cuando no existían los bueyes, no nos olvidemos que del arado tiraban personas, esclavos, ¿no es cierto? Tiraban del arado las personas, los esclavos y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, también debemos entender que esa energía, hablando del Munay que tú decías, Jorge, puede entrar en procesos de desequilibrio, ¿no? Y ese desequilibrio es el que nos conduce a nosotros probablemente a una enfermedad. Pero la autopoiesis de Maturana y Varela nos dice que el cuerpo es una máquina tan perfecta que puede entrar en procesos de caos y después de autopoiesis o de autoorganización, ¿no? ¿Sí? O de autoorganización. No sé si me recuerdas del libro también que estábamos siguiendo y que mezclaba la parte de la psicología, Jorge. No era El hombre y la muerte de Morán. La parte de la psicología con la parte esotérica, con la parte del yoga y con la parte del teatro que manifestabas hace un momento. No me recuerdo la autora. Sí, mira, ¿no? Claro, son los, a ver, son las huellas del hombre, algo así es, me parece. El hombre y... Las huellas del hombre, parece que sí, es. ¿Sí? Algo así es. Pero claro, entonces, ahí en cambio nos lleva a entender que todo esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Que seguramente para conseguir el tema de armonía, ya no depende a veces ni siquiera de nuestra individualidad nacida en tal época. Exactamente. Es todo el proceso evolutivo de la especie, ¿no es cierto? Entonces, se va por ahí. Entonces, es muy interesante y esa lectura precisamente la vamos a abordar en la próxima sesión, Armando, ¿no? Porque me parece bastante interesante el tema. Pero quería, al hablar de la energía del cuerpo y al hablar de esto que te decía del equilibrio y el desequilibrio, de cuando estamos en la cama, la sangre fría y todo lo que está ahí escrito, ya no solamente es conocimiento científico, pues. No, ya no, claro. ¿No? Ya no solamente conocimiento científico, sino que se va, recuerda tú que ahí habla del yoga, que ahí habla del esoterismo, que ahí habla de la parte espiritual, ¿no es cierto? Que habla de la parte espiritual y que no me quiero adelantar, pues para no quitarle interés al siguiente conversatorio, ¿no? Y el ejemplo también de cómo se regenera la piel de una herida es un ejemplo de la autopoiesis, de la capacidad adaptativa que tiene nuestro cuerpo, nuestro tejido, ¿no es cierto? De todos estos 70,000 o 2,500 millones de años que venimos hablando
mi estimado Jorge. Es la famosa eficiencia biológica, ¿no, Armando? Sí, la eficiencia biológica. Desde diferentes lados, no solamente desde el lado del cerebro, ¿no? O sea, por eso estaba puesto por ahí los ejemplos, ¿no? De que la piel se regenera, de cuál es nuestra eficiencia olfativa, de cuál es nuestra eficiencia gustativa, bueno, todo lo que significa el sistema nervioso también, ¿no? Hemos desarrollado múltiples deficiencias. Acuérdate tú cuando hablábamos del causa, ¿no? De la eficiencia de la mano, ¿no? De nuestro dedo ponible. O sea, todo eso ha generado un ambiente que de repente nosotros podemos llamar la eficiencia biológica. Pero nuevamente quisiera recalcar esto, Armando, en el tema de que esa eficiencia biológica a nosotros nos debe servir para humanizarnos, ¿no? Debería servirnos para eso. Y claro, dentro de esos contextos también alcanzar ciertos equilibrios que de repente ya no sean solamente físico-biológicos, también energéticos, ¿por qué no? Equilibrios culturales, equilibrios económicos, porque en ese recorrido que hacemos del Homo, ¿no es cierto? Aparentemente el Homo va generando su proceso de evolución, ¿no es verdad? Sí, pero también aparentemente el Homo sigue poniendo en el centro ciertas cosas, ¿no es verdad? Y eso es lo que deberíamos nosotros empezar a denotar bajo la idea de un sapiens, ¿no? Que sea muy holístico, que sea muy comprendedor de todo lo que existe, que si bien es cierto ponga la ciencia en un lado, pero también ponga la realidad en el otro lado, y que de repente eso nos lleve a nosotros a manejar todo un contexto que precisamente nos haga ser mucho más humanos, Armando. Yo con esto quisiera terminar ya de mi lado este conversatorio, Armando, no sin antes invitarles para el siguiente diálogo, ¿no es cierto?, en donde precisamente nosotros abordaremos temas de comprensiones, Armando, ¿ya? ¿Sí? Sí, yo solamente para finiquitar, y gracias Jorge, como siempre, Marlene, como siempre, solamente para finiquitar porque está El hombre y la muerte de Edgar Morin ahí también, ¿no? Lo pusimos ahí precisamente para entender, para que veamos cómo entendemos el otro lado de, ¿no es cierto? Porque Morin con una agilidad increíble aborda, partiendo desde la biología de la vida, ¿no es cierto? Desde la biología, ya fui repetitivo, perdón, desde la biología, pues la problemática antropológica de la muerte, pues, la problemática antropológica de la muerte, desde el hombre primitivo hasta el hombre de nuestros días. Entonces, miren esa armonía, miren cómo terminamos de hacer este recorrido con esa propuesta de Edgar Morin, El hombre y la muerte. Vuelvo a repetir, lo analiza desde la biología hasta la parte antropológica de cómo pensamos sobre la muerte, ¿no? ¿Por qué las sociedades tenemos miedo a la muerte? Es la pregunta. Entonces, solamente era manifestar eso, Jorge. Como siempre, también muchas gracias a ti, a Marlene y a los amigos que nos escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos, por habernos hecho tan buenas reflexiones, ¿no? Por habernos compartido su conocimiento. Bueno, básicamente el día de hoy abordamos la trinidad fenotipo, eficacia biológica y herencia de la variación. Desde Darwin sabemos que las variantes genéticas devienen de una reproducción diferencial originada por la selección natural en las poblaciones biológicas. Si a la genética le sumamos la interacción con el medio, obtendríamos individuos distintos en sus caracteres observables, encontrando diversidades acentuadas en tanto en cuanto el nicho ecológico se encuentra en un medio primitivamente más natural. Lo diverso ingresaría al lado del fenotipo desde los contextos morfológicos, fisiológicos o de conducta, lo que traería como consecuencia un ambiente en donde el patrón sería la diversidad. De ahí lo hermoso del estudio de las formas de los seres vivos, en coyuntura con sus procesos químicos, físicos, conductuales, como elementos de un sistema que debería ver en lo diverso lo complementario. La funcionalidad encontrada en un ambiente en donde la diversidad acopie el entorno, nutrirá de comunidades en donde el accionar del uno beneficie al otro, de sociedades en donde el actuar del uno sirva de sustento para el trabajo del otro, de individuos en donde los diálogos de mestizajes sean vistos como un proceso natural de eficacia biológica, que engendren generaciones más fuertes. La diversidad debería armonizar los encuentros de lo diferente, pegados al principio de la reciprocidad como comportamiento que reemplace a la discriminación, engendrando procesos de igualdad en la diversidad. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente conversatorio.